Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien y hoy vamos a saber la manera como podemos elaborar un diagrama de Pareto con Excel. El diagrama de Pareto nos permite encontrar los valores relevantes de cierta información para poder tomar decisiones muy útiles, por ejemplo, en los planes de mejora continua, porque podemos identificar la proporción de incidencias de algunas causas en algún problema. Normalmente identifica que el 80% de los problemas se concentran en determinados rubros y es lo que vamos a poder identificar con este diagrama. En esta tabla podemos identificar que tenemos diferentes motivos de fallas, por ejemplo en este ejemplo, y podemos ver cuál es el número de incidencias en cada una de ellas. De esta forma lo que vamos a poder encontrar es cuáles son las que tienen una mayor proporción, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos con la información es ordenarla de forma descendente para poder identificar aquellos valores que tienen un número más alto y así sucesivamente hasta los valores más bajos, ¿de acuerdo? Esto es para poder tener ya de manera inicial cuáles son los que representan un mayor valor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, cuando registramos datos, hay ocasiones que tenemos algunos conceptos que se agrupan como en otros o varios, etc. Aquí automáticamente, obviamente, Excel nos lo coloca en forma descendente sin hacer una distinción, pero al final del video vamos a mostrarles alguna alternativa, ¿de acuerdo? Bien, ahora mediante una fórmula de Excel vamos a encontrar la frecuencia relativa, que es la proporción de cada uno de los valores con respecto a la sumatoria total, y lo que hacemos es dividir el valor que tenemos aquí a la izquierda entre la cantidad final, poniendo las cantidades fijas, la cantidad fija sobre todo el total, y luego lo que hacemos ahora es le vamos a restar, le vamos a sumar, el valor superior, que en este caso es una celda que se encuentra en 0, y así vamos a restar la fórmula, de manera que lo que va a hacer es obtener primero el valor porcentual de cada uno de los renglones y posteriormente lo va a ir sumando para que al final nos dé el gran total, que siempre va a darnos el 100%, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 180 casos y el valor porcentual, si se fijan, los tres primeros renglones están cerca del 80%, que es lo que comentábamos al inicio del video. Bien, ahora vamos entonces a hacer nuestro diagrama de Pareto. Excel ya nos ayuda con ejemplos o ya sistemas prediseñados, que es como este que aparece aquí, que es el que vamos a utilizar. Nada más tenemos que hacerle algunos pequeños ajustes, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos nosotros en las columnas, tenemos nosotros la frecuencia absoluta, o sea, los valores de incidencia de cada renglón, y la línea representa el valor acumulado de la frecuencia relativa o el porcentaje de incidencias. Bien, tenemos que hacer una modificación de las escalas, tanto de la escala de la derecha como de la izquierda. La escala de la izquierda está vinculada a los valores absolutos, y lo que vamos a hacer es que le tenemos que modificar para darle como tope el valor de la sumatoria total, que en este caso son 180 incidencias. De esta manera modifica la escala y hace una adecuación. En el diagrama de Pareto la línea tiene que partir de la parte superior del valor inicial. Ahora modificamos la segunda escala, que tiene que terminar en 1. En 1, este valor fraccionado es el equivalente al 100%. Entonces modificamos este valor, los dos valores de las escalas iniciales son en 0 y modificamos este para dar el valor de 100. Y aquí tenemos nuestro diagrama de Pareto. En este diagrama de Pareto podemos ver que los tres primeros renglones representan una cantidad importante del valor total. Vamos ahora a agregarle los rótulos de los valores a cada una de las columnas para que podamos ver cuál es el número que representan cada una de ellas.
podemos hacer una modificación al formato para darle un color diferente a cada una de las columnas si queremos resaltar algún dato en ellas. Aquí queremos nada más resaltar la primera, la más importante. Vamos a agregar ahora los rótulos de los valores porcentuales a la línea para ir viendo cómo se va comportando el valor porcentual, ¿de acuerdo? Podemos identificar, como les decía, que aquí tenemos nosotros los tres primeros con el valor cercano al 80%. Podemos modificar también el título de nuestra gráfica o diagrama para ponerle el dato que nosotros queramos. Puede ser el periodo, puede ser el que representa, podemos poner el dato que queramos aquí en el título de nuestra gráfica o diagrama, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante resaltar las escalas. Las escalas se tienen que modificar y cada que hagamos un cambio a los valores tenemos que tener en cuenta que las escalas deben de estar modificadas para que nos pueda dar el valor. Como les comentaba, aquí podemos resaltar los tres rubros más importantes para poder hacer las mejoras. Como les comentaba también, una de las cosas que a mí me gusta hacer en estas gráficas es colocar el rubro de otros o varios al final. Es una práctica adecuada porque ese valor no puede tomarse en cuenta como un valor de algo único. Entonces es mejor mandarlo al final para que entendamos que en ese rubro de otros puede haber inclusive hasta 8 o 10 renglones diferentes, pero se agrupan ahí porque solos no representan un valor relevante. Entonces aquí lo que vamos a hacer es modificarla manualmente. Pudimos haberlo hecho desde el principio, pero bueno, vamos a cerrar ahorita y vamos a modificarlo para que aquí nos haga una adecuación en la tabla. Como en este caso los valores no cambiaron, no tenemos que hacer ninguna modificación a las escalas. Recordemos que las escalas las vamos a modificar solamente cuando tengamos nosotros una modificación a los valores que incida en una corrección al total de el número de casos o de incidencias. Ahí es donde vamos a modificar las escalas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahorita un ejemplo donde modificaremos los datos para que podamos ver cómo tenemos que aplicar esa corrección y Excel se encargue de modificar la gráfica para dejarla de forma adecuada, ¿sí? Entonces, si yo tengo algún cambio en los valores, tendré que tomar en cuenta esto que les menciono. Vamos a hacer un cambio en estos datos para que lo podamos ver cómo se manifiesta. Aquí estamos haciendo algunos cambios al formato, como son los colores. Pueden vincular el color a cada una de las columnas para que puedan tener una vista más gráfica de la relación que existe entre los datos contra la representación gráfica de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos, les decía, un cambio a los valores numéricos, vamos a tener nosotros una repercusión en nuestra gráfica, de manera que cambiarán y obviamente se modificarán también los valores porcentuales, porque al modificar el número vamos a tener una proporción diferente. Aquí podemos ver que el valor total de casos de 180 se subió a 200, entonces entramos a la escala, la modificamos a 200 para que siga manteniendo la vista adecuada a nuestra gráfica, y así podemos hacerlo en todo momento, ¿sí? Este video fue una petición de ustedes, agradecemos su participación y no olviden compartirlo, hacernos sus comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.